Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales, Honduras. A pocas semanas de las elecciones internas de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación, hoy conoceremos la vida, la formación y las propuestas de uno de los más distinguidos aspirantes a diputados en el Congreso de la República. Militar de un gran prestigio, hoy en la vida civil y en la vida política, hombre culto, de muchos talentos. Está con nosotros aquí en el estudio don Luis Alonso Maldonado Galeas. General, es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias por venir. Muy honrado por acompañarle y por compartir con usted lo que el pueblo cree oír, espero. Tengo aquí un lienzo, tengo aquí un lápiz, bueno, varios lápices y varios colores. Me propongo utilizarlos en el transcurso de la plática. ¿Qué le parece? Desde luego. ¿Tiene algún comentario que hacer así como a tono de advertencia con la caricatura para no tener problemas cuando yo la termine? No se exceda. Muy bien. Déjeme ser caricaturista. Déjeme ser caricaturista. Siga siendo usted general y yo seguiré siendo caricaturista. No es una expresión de general. Voy a elaborar una caricatura aquí en torno a mi invitado para honrar su presencia hoy en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, desde donde emitimos nuestro foro. Voy a ir avanzando en el dibujo, luego agregamos un poco de color, si el tiempo nos lo permite, en la conversación. Este buen hombre que está hoy aquí con nosotros, he dicho que ha sido militar de carrera, es además escritor, ensayista y poeta, licenciado en Ciencias Militares y máster en Seguridad y Defensa Centroamericana. Además, es graduado en Derecho Internacional Humanitario en San Remo, Italia. Tiene estudios latinoamericanos de Derecho en el Instituto Gutiérrez Mellado de Madrid y además un diplomado en Alta Gerencia, Desarrollo Gerencial y Planificación Estratégica. Es autor del libro Gotas de Civismo, Premio Nacional de Ensayo, Lira de Oro del grupo Ideas con el tema El cambio climático, condicionante de las políticas de Estado. Es además Premio Nacional de Poesía, segundo lugar con el poema Así es mi patria. Columnista, invitado ad honorem de varios periódicos y conferencista de la Casa de Morazán. Don Luis Maldonado, ¿cuáles son sus orígenes? ¿De qué hogar proviene usted? ¿En qué cultura se formó? En un lugar humilde, pero muy orgulloso. Nací en la aldea La Peña. La Peña es una comunidad que queda en el municipio de Alamesina, departamento de Valle. Sí. Ahí crecí en algo que es muy interesante, que ahora lo puedo identificar geográficamente, en una Mesopotamia. Mi aldea está ubicada entre el río Apazapo y el río Huascorán. Y aparte de ello tenía un desagüe que nacía en una ciénaga de mi abuela. Por lo tanto, 3 cursos de agua prácticamente colindan la aldea La Peña. Tuve que emigrar a la zona norte del país a los 8 años y estuve allá hasta los 16 años en los campos bananeros. Allá crecí con mi padre, aprendí muchas tareas del campo, en mi niñez también en la aldea La Peña, y luego todo lo que tiene que ver con la cultura del banano y los campos bananeros. En ese espacio de tiempo pude tener muchas experiencias que tienen que ver con ese ambiente, principalmente conocer mucho sobre el Valle de Sula, sobre la cuenca del río Ulúa, el cual ya a los 10 años tenía la osadía de cruzarlo con la compañía de mis hermanos mayores. ¿Cómo fue su infancia? Muy feliz, una de las más felices, creo yo, desde mi propia percepción. Y también en el sentido de que fue una infancia de mucha naturalidad. Crecí en un ambiente natural
y en un ambiente muy fraterno. Desde luego los padres eran un ejemplo de vida, un ejemplo de orientación. ¿Y esos padres qué valores le insuflaron? En el caso de mi padre, uno de los valores más arraigados en él fue la honradez. Él llegó a ser capitán de finca bananera Ah, sí. y a manera de ejemplo a él le tocaba hacer las planillas. Supongo que en los tiempos gloriosos de esa zona productiva. Estamos hablando de 1960 a 1985 aproximadamente. 25 años estuvo en esa función y de él capté, heredé y afiancé en mi carácter la honradez. De mi madre, la ternura, la diligencia, el amor por el hogar y sobre todo la especialidad en tortillas y nacatamales. ¿Pero qué significa especialidad en tortillas y nacatamales? ¿Usted puede hacerlos? Porque no conozco otra persona que los haga o los haya hecho con mejor calidad y buen sabor que ella. Y disfrutamos de eso no solo yo, sino que toda mi familia y la mayoría de las personas que circularon alrededor de nuestra familia vivieron esa grata experiencia. ¿Soñó ser militar cuando mozo? Hubo un despertar por mi infancia de que tuve la oportunidad de pasar por el movimiento Scout. Y desde luego el color verde de la indumentaria del Scout, el ambiente en que crece, de alguna manera me hizo asociar la vida del Scout con la vida de un soldado. Y como mi padre había sido soldado, a él se le ocurrió más bien, dadas mis inclinaciones, obtener el prospecto de admisión y me sometí al examen correspondiente. Fue una iniciativa de él compartida conmigo. Claro, yo pensé que ser soldado era como ser scout. Ajá. No obstante, hay una gran diferencia. ¿Qué clase de militar fue usted? Yo me siento como un militar realizado, cercano a los soldados, comprometido con la misión, con la razón de ser un soldado, comprometido con los valores institucionales, honor, lealtad, sacrificio, con toda la mística institucional, con todos los conceptos doctrinarios, con la ética militar y también con las competencias suficientes en cada grado como para poderme sentir seguro de que cuando fuese a ser llamado por la patria para defenderla, poder tener la suficiente capacidad para hacerlo dignamente. ¿Cómo fue su carrera? Al principio azorosa, con un impacto muy fuerte respecto al cambio de un niño de 16 años, adolescente, que se enfrentaba a un régimen no acostumbrado, pero que me permitió hacer un balance entre mi aspiración y la rigurosidad. Y creo que ese balance aspiracional que lo sostiene a uno para cumplir una meta, más las referencias de familia, amigos, y sobre todo decir, esta ha sido mi decisión, esta es mi determinación para crecer, entonces pudieron balancear el impacto que provocó la rigurosidad del recibimiento, en algunos momentos abuso. Sin embargo, fueron superados, gracias a Dios y a la paciencia que me permitió desarrollar, la perseverancia en un ambiente hasta cierto punto hostil comparado con las liberalidades que hay en el resto de la vida normal de las personas. ¿Cuesta llegar a ser general? Sí, tiene un gran costo. Hay que desarrollar un perfil continuo, sostenible, que vaya en línea con lo que manda las leyes, los reglamentos militares, que vaya en línea con algunos requisitos contenidos en la ley, como por ejemplo liderazgo, el haber desempeñado cargos que tienen que ver con el mando de tropas, tener una conducta que sea aceptada en el espacio institucional, haber desempeñado con eficiencia los cargos y haber tenido evaluaciones que se hacen periódicamente y que evalúan el desempeño del oficial durante periodos de un año. Aparte de ello, una buena condición física que es sometida a exámenes frecuentes.
¿Todos los que tienen 5 estrellas en el pecho en Honduras es porque se las merecen? Debería de ser. No, no le pregunto si debería. ¿Todos los que tienen 5 estrellas en el pecho se las merecen? No. Hay algunas situaciones que es importante identificar en esto del generalato. El generalato es una institución, llamémosle en términos análogos ser cardenal, en el marco de la iglesia. El generalato también en todas partes del mundo implica una condición, un grado que debe significar el ejemplo de una vida de soldado. Debe significar también la respuesta afirmativa que se espera de un ciudadano que ha alcanzado ese alto grado para poder ser confiable y creíble no solo entre la tropa, sino que también ante la sociedad. En realidad el perfil de un general yo lo pude captar con las experiencias que estuve compartiendo con otros ejércitos, algunos latinoamericanos como Chile, como Colombia, como Brasil, y el más referente son los Estados Unidos, en donde ellos sí tienen una carrera de generalato, y el primer paso al generalato es muy difícil. Ya voy a seguir preguntándole sobre esa formación profesional porque un aspirante a diputado del Congreso de la República debe de ser escudriñado, su vida, su testimonio, su formación por los ciudadanos para tener una elección correcta. Ese es el propósito de hacerle este tipo de preguntas. Antes de retomar ese asunto profesional, en lo personal, cuénteme, ¿cómo es su familia? Somos una familia integrada, tengo mi esposa, tengo 4 hijos. ¿Varones, niñas? Varones. Varones todos. Varones, sí, varones. Tengo una relación también muy amplia, muy cordial con mi familia de donde provengo. Ajá. Todavía está mi madre. Ah, qué bonito. Enferma, pero ahí está. Y la acompañamos en su situación. Tengo una relación muy cordial con mis 9 hermanos. Ajá. Casi todos viven en la región norte del país. Aquí viven 2 en Tegucigalpa. Algunos sufrieron algún efecto de este tipo de situaciones que se dieron este año, pero normalmente tenemos una relación muy fraterna y celebramos. Lo que más nos hace encontrarnos es el cumpleaños de mamá y el día de la madre de ella. Ahí giramos todos los hermanos y ahí volvemos a encontrarnos. No con los tamalitos de ella, pero sí con las hijas que heredaron el talento. ¿Tiene nietos ya o no? Sí, claro, 4 nietos. Nietas. Nietas. Sí. Qué bonito, sí. Qué bonito. Es el general Luis Alonso Maldonado Galeas que está hoy con nosotros en el programa y que seguiremos conociendo sobre todo sus propuestas de convertirse en diputado en el próximo Congreso de la República. Vamos a tomar una pequeña pausa. Don Luis, ¿y esta inclinación por las artes cuándo fue cultivada? A los 5 años. ¿Cuáles fueron las primeras inquietudes? La primera experiencia fue que mi profesora de primer grado, Ana Rosa Galeas, que en paz descanse, ella me confió un poema a que lo recitara. Yo había ingresado a los 5 años a la escuela por no quedarme atrás de mi hermano que tenía 2 años más que yo y le dije, yo te voy a acompañar, aunque no le entienda nada. Y alguna gracia, no sé cuál, vio mi profesora y me dijo, Loncho, quiero que recites la canción Al General Cabañas, de Rafael Heliodoro Valle. Y ese fue mi primer debut en arte en la escuela primaria. Y luego, a los 6 años, hice una comedia con una joven niña, con una niña también de la misma edad, que se titula Juancho Barrigón. Esta es una comedia costumbrista en la cual yo salía con una indumentaria de campesino, con mi machete al cinto y con mi sombrero, una alforja y un calabazo, un cumbo. Sí. Que porta el agua, que lleva el agua el campesino. Sí, claro. Y iniciamos un diálogo bien interesante y esa fue mi segunda experiencia en arte. ¿Y con la música?
Con la música, siempre me gustó la música. De niño cantaba, en mi adolescencia imitaba un poco, trataba de cantar como los cantantes de la época. Y luego cuando ya tuve más libertad, después de salir de graduado de la escuela militar, me dediqué a aprender a tocar la guitarra. Y apenas sé las notas musicales y algunos acordes que me permiten acompañar algunas canciones que a mí me gustan y que se ajustan ¿Qué a mis música le gusta posibilidades. cantar? Toda la que es de tipo romántico, la que tiene que ver con boleros, baladas y de cantantes que no tienen mucho alcance. Demuéstremelo. Bueno, con mucho gusto. Le voy a facilitar una guitarra para que usted nos muestre su talento en este campo de la música. Con mucho gusto. ¿Qué quiere compartirnos? Es una canción de José Luis Perales que se titula Por Amor. Por lo menos una parte. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay calor. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Eso es cierto. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Una linda canción de José Luis Perales. Qué bueno. ¿Y cuál fue el momento más difícil de su carrera militar? Hubieron unos momentos difíciles en los cuales no se me reconocieron los méritos, no se reconoció el esfuerzo de mi carrera, pero sobre todo es ver el incumplimiento de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y de la ley de personal en torno a los nombramientos, la asignación de cargos, la asignación de funciones y también todo lo que tiene que ver con el reconocimiento al mérito. Eso me impactaba mucho, todavía me impacta. Y cuando eso de alguna manera repercutía en mi persona, me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no somos capaces de cumplir con las leyes, de cumplir con todo lo que demanda el perfil que debe de tener un oficial para el merecimiento, ya sea un ascenso o a un nombramiento? Cuando era presidente, ¿quién? ¿Usted fue militar? General. En tiempos de Ricardo Maduro. ¿Le tocó enfrentarse como militar a abusos políticos en relación con la institución castrense? Sí, precisamente con no directamente al presidente Maduro, pero sí al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor Conjunto, porque extendieron el periodo del jefe de Estado Mayor Conjunto un año más y como yo ejercía el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas y el inspector es el responsable de velar por el cumplimiento de la ley, entonces hice el señalamiento correspondiente y la recomendación para que no se cometiera ese acto de extensión del tiempo de servicio del jefe de Estado Mayor Conjunto. Eso me significó que se me diera un acuerdo de reserva activa, lo que la gente común conoce como depósito. Acepté la asignación
y luego tuve una conducta de enfrentamiento respetuoso a esa decisión tomada hasta que pedí mi baja. ¿Cómo viven los militares retirados? ¿Es cierto que viven de película? Depende. Hay algunos, me refiero a los oficiales, hay algunos oficiales que lograron en su momento acumular algún tipo de riqueza y por lo tanto viven en condiciones bastante cómodas. Tampoco se excluye de esto de que pudieron haber habido actos corruptos que en algunos casos incrementaron esa disponibilidad de recursos financieros para tener ahora una vida más cómoda que lo que puede ser aceptable y tolerable para un oficial retirado. ¿Le hicieron propuestas deshonestas? No, siempre hubo afortunadamente una especie de respeto y de límites para hacerme alguna propuesta que no estuviera dentro de la ética y de lo que debe de ser una relación respetuosa entre un superior y un subordinado. En el espejo de la autocrítica, ¿considera usted que usted fue un soldado a la altura de lo que la patria espera? Sí, lo intenté todo el tiempo. Hay algunas referencias, pero voy a obviar decirla respecto a lo que yo signifiqué en algunos ambientes, pero quiero destacar algo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ser comandante táctico de la agrupación táctica Lempira, primer contingente de paz bajo mandato de las Naciones Unidas en Haití. Y eso me significó un gran orgullo. Y la oportunidad de conocer otros ejércitos, otras policías, otras fuerzas de paz en el mundo. También tuve la oportunidad en el plano de cadete, por ejemplo, de ser abanderado y portar mi bandera en el centenario de la Escuela Politécnica de Guatemala y en el 150 aniversario del Colegio Heroico Militar. También tuve estudios en los cuales, gracias a Dios, logré representar dignamente a las Fuerzas Armadas y a Honduras en el extranjero, sin pretender ser inmodesto, pero Dios me permitió ser el graduado de honor de un curso internacional a nivel del continente, de oficiales del continente americano, exceptuando a Chile, Brasil, que no tuvieron representación en ese curso. Dura un año y, como le dije, Dios me permitió ser el graduado de honor. ¿Qué hace un militar retirado en política? Continuar con una aspiración de seguir sirviendo. En el caso mío, no me motiva una actitud, conducta o vida pasiva de observación, de ver pasar. Siempre he considerado y creo, y lo aconsejo también, que para dejar alguna huella debemos de ser protagonistas. Y este paso para introducción a la política tiene que ver con el protagonismo de seguir sirviendo a Honduras desde una condición de ciudadano. ¿Qué planes tiene? ¿Qué clase de diputado quiere ser usted en el próximo Congreso? Le dejo planteadas las preguntas para que me lo responda después de una pausa. ¿Le parece? ¿Cómo no? Gracias. Vamos, como diría un militar, vamos a una pausa. Cuento a 3. La entrevista que emitimos cada domingo está acompañada siempre con el buen humor de una caricatura, un dibujo humorístico interpretando los rasgos y la personalidad de nuestros invitados. Dibujo y converso, converso y dibujo todos los domingos aquí en la pantalla de Televicentro, después de la película de Noche de Gala por Canal 5 y nuestra retransmisión el domingo a las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo. Muchas gracias por permitirnos ser parte del Día del Descanso, del Día del Señor, de acompañar su familia con un programa como este, en una ventana plural, donde caben todas las formas de pensamiento, de interpretaciones y de particulares visiones que siempre tienen nuestros invitados sobre los fenómenos heterogéneos de la sociedad. Yo me aprovecho de su generosidad para elaborarles aquí una caricatura con la cual les honramos y les agradecemos su presencia. Gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra familia.
Estoy avanzando bastante en el dibujo, General Maldonado. Quiero hacerle una pregunta así como sabiendo la respuesta. ¿De qué color quiere que le pinte la corbata en el dibujo? Rojo. Muy bien. Aquí estará. Aquí está rojo. Aquí, mire. Ahí está. ¿Por qué quiere ser diputado? Se necesitan cambios, se necesitan propuestas que originen esos cambios, se necesitan crear leyes, reformar leyes, se necesita fortalecer la democracia, se necesita reconstruir la república, se necesita un proceso de fortalecimiento institucional muy fuerte, se necesita también un reencuentro con las facultades de la ciudadanía. Y quiero enfatizar esto en el sentido de que la ciudadanía es el sustento de la democracia, el ejercicio del poder en la ciudadanía es el sustento de la democracia. De hecho, el concepto constitucional es que reside en el pueblo, pero yo destaco esto de la ciudadanía en el sentido de que las facultades comienzan cuando estamos en esa condición y creo que podemos ser proponentes de marcos jurídicos para fortalecer esa condición. Hay otro aspecto preocupante, permanente en mi persona, que es los efectos del cambio climático, el calentamiento global y todos estos fenómenos que se están dando y que constituyen una amenaza que no solamente es temporal, estamos hablando de una amenaza permanente. Esa permanencia y sostenibilidad de esta amenaza requiere también el acompañamiento de medidas eficientes que puedan, por lo menos, una adaptación a los efectos del cambio climático y en lo posible contribuir a los efectos que permitan la mitigación del mismo. Pero también necesitamos incorporarlo esto como una política de Estado, una política transversal y desde luego desde la condición de diputado nosotros podemos encontrar distintas líneas jurídicas para poder crear el marco adecuado del enfrentamiento eficiente a esta amenaza. ¿En qué temas quisiera usted enfocarse en el Congreso de la República desde una curul en el próximo periodo? ¿En qué temas fundamentales quisiera enfocar su talento, su trabajo? Reafirmo cambio climático, defensa, seguridad, cultura, educación y política exterior, lo que tenga que contribuir al desarrollo de la política exterior. Me interesa que desarrolle un poquito más esa idea que enunció hablando del poder de la ciudadanía, de la responsabilidad de la ciudadanía en la construcción de una sociedad mejor. ¿En qué consiste de manera concreta? Es desarrollar una cultura ciudadana y de ese ciudadano desarrollar una cultura democrática y una cultura política. Los tres componentes de cultura ciudadana, democrática y política hacen que el ciudadano tenga una interpretación real, concreta, justa de lo que es la situación en este caso de nuestro país, Honduras. Al tener esa realidad, al tener esa lectura adecuada del ciudadano, de él pueden surgir las respuestas de participación de esa ciudadanía en la toma de decisiones. Y es el traslado también del poder que equivocadamente nosotros concebimos que le pertenecen a quienes se eligen, sea este el presidente de la República, sea el presidente del Congreso Nacional, sea la Corte Suprema o sean otros funcionarios. Y hay un problema cultural en nuestra sociedad de creer que en ellos está en el poder. Entonces, el reencuentro o la devolución del poder a la ciudadanía es lo que va a marcar ese ascenso de democracia al cual tanto aspiramos. De tal manera de que la condición para el ejercicio de liderazgo en la toma de decisiones de cualquiera, el primer referente debe de ser la ciudadanía. Y no como un actor pasivo, sino como un actor activo, decisorio, que disponga, que ordene.
A Él nos debemos. ¿A qué se refería usted cuando en la campaña interna del Partido Liberal planteó un movimiento político con el concepto de patria digna? Algo más que un nombre para un grupo político. ¿Qué es una patria digna en el concepto suyo? Es una patria o mi patria ubicada en un estadio de dignidad. Y el estadio de dignidad en dos ámbitos, en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Nosotros necesitamos tomar factores o elementos que puedan contribuir a esa dignificación. El ciudadano mismo, la persona humana, es el primer elemento que hay que dignificar en todos sus órdenes. Y en el caso de un diputado, pues debe de valorarlo en términos de las garantías y los derechos constitucionales. En la medida que se cumple esto, la dignificación de la persona humana se mueve en ascenso, en escalones, hasta llegar a un estadio en el cual los indicadores de esa dignificación también revelan un índice de desarrollo humano, que es a lo cual se aspira. En el plano internacional, una patria es digna cuando sabe valer su condición de ser soberana, de ser libre, de ser independiente, y no solamente como una expresión que hay que decirla por romanticismo Sí. o un falso patriotismo. Sí. No se trata de que la dignidad vendrá en función, primero, como lo dijo el general Morazán, por la dignidad y el honor de sus hijos. Segundo, cuánto podemos mostrar de nuestra identidad nacional para que pueda ser vista desde afuera como sujeta a dignificación. En una patria digna, en una sociedad moderna, en una sociedad democrática, ¿cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas? Sostener esa democracia, darle sostenibilidad a esa democracia, darle sostenibilidad a esa dignificación. ¿Cómo? El actuar interno de cada uno de sus hijos, ya sea por su conducta, por su desempeño, por las misiones que habrá de cumplir, por la misión constitucional primaria que es la defensa de la soberanía e integridad territorial, ya le da una sostenibilidad a ese concepto de nación, de patria, de república. Anda un pensamiento por ahí que dice que las Fuerzas Armadas vivirán mientras viva la república. Y yo lo tomo desde el punto de vista de la misión constitucional, una misión inherente a la razón de ser soldado, pero la tomo también como el ejemplo de una institución que debe de crear confianza y credibilidad en toda la nación hondureña para que sea parte de esa sostenibilidad democrática y de esa sostenibilidad de un sistema republicano. ¿Está hoy las Fuerzas Armadas a la altura de ese desafío? No, de alguna manera se ha perdido el impulso, el rumbo, la causa de crear esa condición. Y también hay otro elemento en esto: ni las percepciones políticas, ni las percepciones ciudadanas, ni las percepciones de las Fuerzas Armadas han logrado visualizar el verdadero modelo de una democracia y el verdadero modelo de un sistema republicano. Esto significa de que al no tener la justa valoración de lo que es eso, nuestro comportamiento como soldados, como políticos, como ciudadanos, no van en línea con esa aspiración. Por lo tanto, hace falta que el mismo soldado esté consciente de lo que habrá de defender, la patria, la república, no un interés, no una persona, no un proyecto X, es la patria, es la defensa de la Constitución, es la defensa de la república. Esa convicción internalizada en el soldado sí le hará ver cómo va a sostener a esa república. Esa convicción también del político le hará decir: deténgase, este espacio no es suyo, este espacio es del soldado. ¿Cómo plantea usted en su pensamiento que será el debate político de aquí en adelante para las elecciones primarias que se avecinan y para las elecciones generales de noviembre? Yo creo que va a ser un debate
que va a tener la ausencia de un marco jurídico conveniente y también consolidado. Ese va a ser un elemento que va a reducir la calidad del proceso en el sentido de que al no tener a esta altura una nueva ley electoral, a no haberse llevado a cabo reformas profundas como la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas, incluso algo aspiracional más fuerte para la democracia que es las elecciones separadas, al no tener esos elementos que hace mucho están en la aspiración del pueblo hondureño y en la mesa de discusión política, creo que ese vacío frenaría lo que tiene que ver con la calidad del proceso. La otra cuestión es quiénes competimos. Estamos compitiendo 3 partidos mayoritarios. A mi juicio, otros partidos políticos deberían de entrar en esta contienda interna para poder hacer un ejercicio democrático y no surgir con alguna modalidad que de alguna manera puede distorsionar la voluntad ciudadana para ejercer el voto libremente y venir de alguna imposición por las libertades que dan este tipo de procesos. La otra es la dificultad para hacer una campaña abierta, cara a cara, presencial, por las dificultades que tenemos con la COVID-19 y también por los impactos que dejó los huracanes ETA y IOTA. Estos escenarios situacionales, escenarios de marcos jurídicos y escenarios de comportamiento político pueden de alguna manera limitar la buena intención que hay en los actores políticos para poder llevar a cabo un proceso democrático a la altura de las aspiraciones del pueblo. ¿Cómo se debe combatir la corrupción? Tiene varias líneas. La corrupción tiene la línea estatal, que es la creación de la institucionalidad para frenar la corrupción, llámese esto tribunales